Creo, el movimiento político que auspicia la candidatura presidencial de Guillermo Lasso ha denunciado una serie de irregularidades y violaciones legales cometidas en la campaña electoral. ¿Cuáles? ¿Qué gravedad tienen? Se lo pregunto al presidente nacional de Creo, el economista César Monge. ¿Cómo está usted, economista? Buenos días. Cuéntenos, ¿cuáles son esas irregularidades? Buenos días, Jorge. Gracias por la oportunidad de dialogar con el público y un poco tratar de que la gente conozca esto que realmente es lamentable, ¿no? Yo siempre he dicho que el propósito de Creo, más allá de hablar en negativo, es hablar en positivo, tratar de ser propositivo, de poner sobre la mesa ideas y propuestas que le hagan conocer a la gente cuál es nuestra posición y nuestra visión de país. Lamentablemente, Jorge, hay cosas que uno no puede y creo que tampoco debe dejar pasar, más allá de las consecuencias que puedan tener para fines de que las autoridades de control hagan realmente un trabajo de control. Más allá de eso, insisto, uno no debe quedarse callado. Y en este sentido, nosotros el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral, Jorge, acudimos a presentar algo que, bueno, suma a la serie de irregularidades que hemos venido viendo durante ya algún tiempo y que se relacionan con el tema electoral. Puntualmente, el día domingo 6 de enero del año en curso, en la ciudad de Guayaquil, en una zona populosa llamada Mapasingue, el movimiento Alianza País realizó una caravana que, entre otras personas, estaba liderada por el cuestionado ex funcionario de gobierno y hoy candidato a la vicepresidencia por el movimiento Alianza País, el señor Jorge Glass. Y en esa caravana en Guayaquil, que ocurrió entre el mediodía y la 1:30 de la tarde aproximadamente, más allá de repartir estos trapos verdes que usted puede ver, el movimiento Alianza País repartía nada menos y nada más que 2 textos que nos llamaron profundamente la atención y que generaron de alguna manera esta denuncia. Lo primero fue un texto, que aquí lo tengo en la mano, espero que lo puedan ver ahí a la distancia. Se ve perfectamente. Es un texto que, si usted ve en esta parte de acá, tiene pues quiénes son los autores, es decir, quién imprime Venezuela. este texto. Y podrán ver que este texto, que es una guía turística venezolana, fue impresa, como es lógico, con recursos del Estado venezolano. Este es el texto, uno de los 2, el siguiente ya lo voy a presentar, que el movimiento Alianza País en Guayaquil, el día domingo 6 de enero, entre las 12 y la 1 de la tarde, lo estaba repartiendo en su caravana, liderada por Jorge Glass. En este caso, perdón, economista, la irregularidad sería el ingreso a una campaña electoral en el Ecuador de dinero venezolano a través de o reflejado en esos libros. Voy a ir justamente a ese punto y antes de contestar esa pregunta, simplemente aquí, frente a la audiencia de este importante programa, enseñarles el otro texto que se reparte o que se repartió el día domingo en la caravana de Alianza País. Esto, como ustedes pueden ver, es un texto de la Constitución del Ecuador, pero, oh sorpresa, aquí ustedes pueden ver que dice República del Ecuador y abajo dice Gobernación de la provincia del Guayas. Es decir, este es un texto impreso con recursos del Estado ecuatoriano y repartido en las caravanas de Alianza País. Y no me vengan a decir a mí que esto es de alguna manera un texto educativo y están haciendo una campaña educativa, ¿no? Porque si no, digamos, esto deberían repartirlo a todos los movimientos políticos para que también lo regalen. Así que, claro, en síntesis, ahora, aquí hay 2 textos. Uno impreso con recursos del Estado venezolano, otro impreso con recursos del Estado ecuatoriano, repartido en una caravana de Alianza País, violando el artículo 115 de la Constitución, que prohíbe en forma expresa el uso de recursos e infraestructura estatal, por supuesto, como publicidad gubernamental en todos los niveles de gobierno para la campaña electoral, y el artículo 203 de la Ley Orgánica Electoral, que señala, Jorge, que durante el periodo de campaña electoral, conforme a la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado utilicen bienes y recursos. Permítame decirle, economista, que siendo grave,
pero me parece que son pequeñeces al lado de las cosas enormes que están ocurriendo en el país, unas irregularidades monumentales, ¿no? Unas denuncias terribles contra gente muy, muy allegada, muy cercana, muy del círculo íntimo del señor Correa. Se habla pues de unos abusos terribles en la campaña, de una inequidad pero monumental, wagneriana. Y ustedes como que se están quedando en pequeñeces, lo cual ha hecho pensar a mucha gente. Me decía el otro día una persona, un amigo mío con un muy buen sentido crítico, decía, los políticos en el Ecuador no hablan de política. Los grandes temas nacionales no lo está tocando ninguno de los candidatos, no lo está tocando Guillermo Lasso. Bueno, yo creo que lo que una organización seria tiene la responsabilidad de hacer es reportar cuánta irregularidad vea en el camino cuando considere que es grave, independientemente si son cadenas o si son libros que evidentemente denotan una injerencia extranjera en un proceso electoral nacional. Yo denuncié y he denunciado en los medios de comunicación cómo resulta increíble ver cómo los canales incautados hace pocos días transmitieron o retransmitieron la convención nacional de un movimiento o partido político como lo es el movimiento Alianza País. Sin embargo, esos mismos canales incautados no transmiten las convenciones nacionales de ninguna otra organización. Pero yo sí creo que esto es importante, Jorge. ¿Por qué? Porque a una revolución que nos habla pues de soberanía, evidentemente la verdadera o el verdadero pensamiento de Alianza País es que para fines electorales la soberanía se va por el excusado, porque aquí está un texto con recursos venezolanos, es decir, una venezolana o de recursos venezolanos directo a nuestra campaña. Y hay otra cosa más importante, aquí hay un tema de fondo que sí es prioritario para el Ecuador. El día de hoy en Cuenca, en Azuay, está el próximo presidente de los ecuatorianos, Guillermo Lasso, proponiéndole al Ecuador su visión para desarrollar el sector turístico nacional. Esa es la visión de Guillermo Lasso y creo, para generar empleo, el desarrollo turístico nacional. La otra visión, la visión de Alianza País en relación al turismo, es decirle a los ecuatorianos, vean, cuando ustedes piensen en turismo, piensen en Venezuela. Aquí está el libro. No gaste sus recursos para ir a la península de Santa Elena o a Chimborazo o a Riobamba. Váyase a Venezuela. Entonces ahí está la diferencia de una visión de un tema que sí es profundo. Porque nosotros, o para nosotros y para Guillermo Lasso, el desarrollo turístico tiene que ser nacional, no venezolano. Eso es un tema importante. Claro, pero más allá de esta irregularidad que es evidente y que tiene las repercusiones que usted lo dice, pues hay algo más de fondo, que es la aplicación en el Ecuador de este nefasto modelo chavista, que tiene a Venezuela pues al borde de la quiebra económica después de haber tenido unos recursos impresionantes, de haberlos dilapidado, de haber creado un culto a la personalidad monstruosa, de haber exterminado las libertades de los venezolanos. Entonces, frente a esa barbaridad, frente a la copia en el Ecuador del modelo chavista, preocuparnos por el folleto me parece necesario, pero no me parece lo más importante. Bueno, es que yo creo que a veces es importante, Jorge, aterrizar estos conceptos que usted menciona con ejemplos reales, ¿no? Porque si no la gente del otro lado empieza a decir, no, estas son cosas que nos estamos imaginando, aquí no hay ninguna injerencia, aquí somos absolutamente independientes, ¿no verdad? Y entonces somos soberanos, etcétera, y bla, 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 bla. Pero cuando uno presenta algo que parece muy, quizás minúsculo, pero muy real, ¿no verdad? Muy real, es decir, lo podemos tocar, lo podemos ver. Entonces, este concepto que usted está esgrimiendo en esta conversación aterriza a algo cierto que la gente dice, bueno, la verdad es que esta no me la esperaba. Como no se la esperaba tampoco el movimiento Alianza País, que sobre esto en las últimas 48 horas ha dicho pío, nada, cero. Y seguramente lo que usted va a ver en los próximos días es algún tipo de ataque que es generalmente la respuesta de la gente que no tiene respuesta. No le llame la atención, en lugar de ver a los señores de Alianza País en la fiscalía, me ve a mí en la fiscalía por alguna cosa o algún cuento, algún invento. Probablemente. Así vivimos, eso estamos viviendo. Ahora, en las redes sociales parece que el ataque contra, básicamente entiendo que Guillermo Lasso, Lucio Gutiérrez y Jaime Nebot
se ha incrementado en los últimos días. Ustedes, la candidatura de Guillermo Lasso, el movimiento Creo, ¿van a responder a estas cosas en las redes sociales? A ver, lo que nosotros no vamos a hacer, honestamente, es crear lodo para tirarle lodo al que nos quiere llevar al fango. Es decir, gastarnos miles y miles de dólares en superproducciones para ponerlas en las redes sociales, para atacar al presidente de la República o a Alianza País. Eso es algo que nosotros no hemos hecho y no vamos a hacer, honestamente. Perdóneme, cuando yo le hacía la pregunta no me refería a ataques personales, me refería a cuestionar al gobierno, que hay mucho para cuestionarlo, y que la gente parece no conocer, porque si no tendría correr a los niveles de popularidad que todavía tiene, si la gente estaría consciente de todo lo que está pasando, de todo lo mucho malo de malo que está pasando. A ver, lo hemos hecho, nos hemos caracterizado y lo hace Guillermo Lasso. Cada vez que Guillermo Lasso hace una propuesta, y hoy está haciendo una propuesta diaria, dice, esta es la visión del Ecuador, esto es lo que queremos proponer, porque esto es lo que está mal y no está funcionando. Es decir, en lugar de hacer un ataque personal, que es un poco el expertijo, lo que mejor sabe hacer aparentemente el gobierno, nosotros hablamos de los temas que no funcionan. Obviamente hay un responsable directo, si estamos hablando de 6 años de gobierno, es decir, ¿por qué está abandonado el sector agrícola? ¿Por qué el gobierno dice, bueno, le tenemos una deuda pendiente al sector agrícola? ¿Por qué? Porque no han hecho su trabajo en el sector que más empleo genera en el Ecuador y que para nosotros sí es un sector prioritario y nosotros no tenemos que esperar 6 años para ayudar al sector agrícola y luego decir, ups, me fue mal, discúlpame, te tengo una deuda pendiente. Ahora, estos ataques están también dentro de lo lógico, porque el gobierno ya se dio cuenta que hoy por hoy la cancha está, y esto lo digo con todo respeto, Jorge, a las demás organizaciones políticas, donde tengo mucha gente amiga, pero la cancha está bastante rayada en este momento. Hay 2 contendores, 2 visiones, y 2 alternativas que van a estar en la segunda vuelta. La alternativa oficialista, que quiere, como mensaje de desarrollo turístico, enviarnos a Venezuela, ¿verdad?, y promocionar a los venezolanos, y la visión de Guillermo Lasso, que lo que quiere es un desarrollo nacional, por ejemplo, en el campo turístico, donde nosotros no creemos necesario que los ecuatorianos se vayan a Venezuela, sino que se queden aquí en el Ecuador metiendo o mojándose el poncho y empujando esto para adelante. Eso es lo que queremos nosotros. Ahora, usted dice la cancha está rayada. ¿Usted está seguro de que Lasso se mantiene en una tendencia ascendente? Porque he oído comentarios, no tengo acceso a ninguna encuesta como para poder decir la encuestadora tal, pero los comentarios que uno recibe como periodista es que la candidatura de Lasso después de haber subido se estancó. Que la de Correa también está en una situación de estancamiento un poco declinante, pero que Lasso no sube como subía y que sus posibilidades de llegar a la segunda vuelta son hoy inciertas. Bueno, eso es lo que quisiera el movimiento de gobierno, pero cuando uno dice algo, y no me refiero a esta conversación, Jorge, ahorita, sino me refiero a estos comentarios con frecuencia salen del lado de Alianza País. Cuando uno dice algo y no lo cree, es facilito darse cuenta que se está mintiendo. Entonces, ¿de dónde generalmente salen estos rumores? Generalmente salen de justamente la gente que está cercana al gobierno. Pero fíjese usted las contradicciones. Si la candidatura de Guillermo Lasso no está en una vía ascendente, como evidentemente ha estado durante los últimos meses, entonces, ¿cómo así el presidente de la República, cada vez que puede, parece que tuviera una fijación con Guillermo Lasso? Ayer lo estaba escuchando en la tarde, mientras interrumpían con cadenas en los canales incautados, y resulta que en lugar de proponer qué quiere hacer para el país, el presidente de la República habla de nuevo en contra de Guillermo Lasso. ¿Para qué atacar tanto a alguien que supuestamente esté estancado? ¿Y usted ellos lo saben. ¿Tiene usted alguna cifra? ¿Alguna encuesta? Hemos estado viendo en las encuestas que no son nuestras, que son públicas. Hay algunas encuestadoras, entre ellas Market, otras como Informe Confidencial, que hablan, sí, que el presidente de la República está en primer lugar, sí, que Guillermo Lasso está consolidado en un segundo lugar, con una distancia que generaría una segunda vuelta, y que, insisto, con todo respeto, los demás candidatos están a una distancia tan lejana
que definitivamente, como yo lo dije al principio, aquí estamos ante estas dos propuestas y estos dos contendores que estarán en una segunda vuelta. Lo que acaba de hacer usted, economista Monge, es hacer una apelación al voto útil, algo así como el mensaje que venía por detrás de sus palabras era: si usted está contra Correa, tiene que votar por Lasso porque los demás no tienen opción. Mira, yo creo que esa es una decisión muy personal de cada uno. Sí, pero usted la está incentivando. Sí, yo creo que esa conclusión me parece que es una conclusión a la cual están llegando muchos ecuatorianos sin que necesariamente nosotros tengamos que decirlo, porque si no, esos números de Guillermo Lasso hoy no fueran del tamaño del que son y no estuvieran en los niveles en los cuales están, que son niveles muy importantes. Pero yo creo que lo más importante es que los ecuatorianos escuchen, vean, de alguna manera evalúen estas dos propuestas, la del oficialismo y la de Guillermo Lasso. Hoy hemos dado un ejemplo, la visión de desarrollo turístico venezolana del gobierno de Correa, repartiendo guías de turismo venezolana, y la visión de Guillermo Lasso sobre el desarrollo turístico que la va a plantear hoy al país. Que la gente vea y diga, bueno, ¿cuál de las dos es más lógica? ¿O cuál de las dos me trae más esperanza? Menos insultos, menos patadas, menos prepotencia. Y que tome una decisión. Yo la mía ya la tomé, porque yo no quiero que mi hija de 2 años crezca en un país donde de alguna manera reina el odio, reina la patada, el insulto. Yo no quiero que mi familia crezca en un ambiente como eso, y yo creo que la mayoría de los ecuatorianos tampoco. Sí, y los ecuatorianos estamos cansados. 6 años de ofensas, de ataques, y han generado tanta gente que antes era tranquila, que podía discrepar políticamente, pero ahora lo que uno oye es que cuando alguien discrepa, lo que dicen es, en las palabras del señor Correa, enano, mentiroso, ignorante, informante de los Estados Unidos, una serie de mamarrachadas y adefesios que lo dicen con total impunidad y que tenemos que tolerar a los ecuatorianos. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Economista Monge, muchas gracias, buenos días. Gracias, Jorge, y saludos a su audiencia. Muchísimas gracias. El economista César Monge, el director nacional de Creo, el movimiento número 21, que auspicia la candidatura presidencial de Guillermo Lasso.